Ecuador se ha convertido en el nuevo escenario de la guerra contra las drogas que ya se vivió en California en los años 70, en los años 80 en Colombia, en el año 2000 hasta el 2020 en Afganistán y ahora se vive en Ecuador. Esta guerra a las drogas, que indudablemente la está perdiendo Estados Unidos y la OTAN, se caracteriza porque la cocaína ha subido de precio y es ahora la droga que tiene más demanda en el mundo. Y por supuesto, los países andinos como Perú y Colombia son los mejores productores de cocaína, los mayores productores de cocaína también. Ecuador es el sitio de tránsito hacia Estados Unidos y ahora hacia Europa. Todavía no empezamos grandes plantaciones de cocaína, aunque ya han empezado precisamente los laboratorios. El día de ayer fue encontrado un narco submarino en Limones, en la provincia de Esmeraldas. Ya un narco submarino partió desde San Lorenzo, siguió el río Putumayo, cruzó el Amazonas y luego, con un capitán español y dos cholos pescadores de Manabí, terminó en Galicia con 3 toneladas de cocaína. Esta era del narcotráfico, donde las proezas como estas de cruzarse el Atlántico en un mini submarino son extraordinarias, han hecho que los narcos se conviertan en un peligro para Ecuador. ¿Pero por qué? Porque los narcos pagan a los sicarios, pagan a los intermediarios, a los que contaminan los containers, las cajas de banano, las cajas de camarón, los barcos, mediante cocaína. Y el problema está en que los que reciben el pago en cocaína tienen que venderla y para eso necesitan que en cada barrio, en cada puerto, en cada ciudad de Ecuador tengan distribuidores. Estos distribuidores o microtraficantes se agrupan formando bandas y creando territorios. La pelea es porque la cocaína con la que se paga a los sicarios, a los contaminadores, a los traficantes ecuatorianos, tiene que ser vendida en el mercado para poder convertirse en dólares. ¿Cuál es la razón para que los traficantes de droga de México, de Albania, de Italia, de la Andrágueda, de Colombia, le paguen a los traficantes de droga ecuatorianos en cocaína y no en dólares? Porque la estrategia que tiene la DEA y Estados Unidos para capturar a los capos de la droga es seguir el camino del dinero. Siguen a sus dólares y a través de esta persecución a los dólares para saber en dónde están, en qué cuentas aparecen, dónde se gastan, en qué se usa, es lo que caen presos los narcotraficantes. Entonces, la solución que encontraron los narcos es pagar con cocaína, porque con la cocaína no hay, Estados Unidos no fabrica la cocaína, no sabe dónde está la cocaína, pero sí fabrica dólares y sí sabe dónde están sus dólares. Esta es la razón por la que en Ecuador se vive esta muerte violenta continuamente. Pero además, estamos viviendo un bombardeo mediático. Los canales de televisión se dieron cuenta que el negocio estaba en los muertos, en el miedo. Entonces, desde la época de la pandemia, el miedo hacía que la gente esté permanentemente siguiendo las noticias, siguiendo a esos individuos que se convirtieron en pájaros de mal agüero llamados periodistas. Y estos pájaros de mal agüero nos cuentan todos los días
quién muere, cómo muere, cuándo muere, por qué muere y todo lo demás, como cuando en la época de la pandemia los cadáveres aparecían en las calles. Hoy los cadáveres siguen apareciendo en las calles, pero ya no es por el COVID-19, sino por los asesinatos. Esta ola de información morbosa ha creado dentro de la población ecuatoriana el miedo, y el miedo se ha convertido en elemento político, a tal punto que uno de los candidatos que quería ser presidente, Jan Topic, en su publicidad decía: por un Ecuador sin miedo, porque el miedo es ahora el dueño del Ecuador. Este miedo es el causante de la ola migratoria que se produce porque en Ecuador, luego de la pandemia, se produce una gran quiebra masiva, especialmente de pequeñas y medianas empresas, lo que condujo a un desempleo masivo. Este desempleo masivo convirtió a los jóvenes en mendigos de sus propias familias y además en fácil presa de los carteles de narcotráfico que les ofrecen dinero, altas sumas de dinero en cocaína para que maten, asesinen y al mismo tiempo hagan lo que les da la regalada gana. Esta psicosis juvenil y de adultos menores, es decir, menores de 30 años, ha convertido al país en un Salvador antes de Bukele. La gente de Ecuador, al igual que la gente de El Salvador, de Honduras o Guatemala, y la gente de buena parte de México, escapa del país buscando en Estados Unidos el paraíso que en realidad no existe. Estados Unidos fue un paraíso para los norteamericanos, para los europeos que llegaron como colonos, para los que llegaron en la época en que desarrollaba el gran potencial industrial. Pero ahora Estados Unidos está sofocado por olas migratorias y hasta el alcalde de Nueva York sale a decir que los ecuatorianos, venezolanos y otros migrantes están a punto de terminar con la ciudad más importante de Estados Unidos, Nueva York. Esto significa que Donald Trump tiene casi segura la victoria en las próximas elecciones, porque Donald Trump fue el que calificó a los migrantes latinoamericanos como gente detestable que no podía ser admitida en ese país. Y esas miles de personas que están al otro lado de la frontera, esperando, llenas de angustia, hambre, necesidades, con sus hijos en brazos, con su familia a expensas de la caridad, de la suerte y de la voluntad del gobierno norteamericano, han convertido a Estados Unidos en zona de invasión, territorio de invasión. Estados Unidos, a no dudarlo, vive una invasión, y los vikingos, los nuevos vikingos del siglo XXI, son para Europa los africanos que un día fueron colonias de esos países, de esas potencias europeas que inclusive por un mal reparto llegaron a la Primera Guerra Mundial. Y ahora Estados Unidos es invadido por las colonias, como lo decía Fidel Castro, las colonias de los Estados Unidos en América Latina, que empezaron por Cuba, luego y antes de eso fue Nicaragua, que fue invadida varias veces por Estados Unidos, y otros países donde Estados Unidos tiene bases militares, entre esas Ecuador. Y precisamente en Ecuador, donde el presidente actual
no solamente que les ha dado 200.000 kilómetros cuadrados en el mar territorial de este país, en las Islas Galápagos, una superficie que supera a algunos de los estados de los Estados Unidos. Además, ha firmado un acuerdo con ese país para que envíen tropas. Esto es en sí el mismo fenómeno que se vivió cuando Estados Unidos envió tropas a Afganistán y fueron derrotadas. En una discusión que tuve con el entonces coronel Luis Hernández, hoy general, que fue el ministro de Defensa, el primer ministro de Defensa de Lenín Moreno, nos encontramos en el correo y él me dijo que el futuro de la Armada del Ecuador y de la Policía del Ecuador era la lucha contra el narcotráfico. Pero yo le dije que esa lucha era una guerra perdida, porque Estados Unidos había perdido la guerra debido a que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas. Vive un deterioro psicológico en su juventud. Es incontrolable el nivel de adicción. La juventud, sabiendo que los opioides los matan, recurren a los opioides y se suicidan. Y cuando no se pueden suicidar con opioides, buscan otra forma de matarse. En este momento en que Estados Unidos está deshaciéndose de sus armas obsoletas gracias a la guerra de Ucrania, lo mismo que está haciendo Rusia, y en esa labor, en ese negocio del deshacerse de los armamentos obsoletos que están y necesitan ser reemplazados por nuevos armamentos, los ucranianos y los rusos se matan. En Ecuador, en cambio, los gobernantes dicen que van a militarizar el país, que van a convertir los puertos, las calles, las cárceles, todo en campos de concentración, donde los militares son los que deciden la suerte y muerte de los ecuatorianos. Esta guerra al narcotráfico solo puede ser detenida el momento en que Estados Unidos y la Comunidad Europea legalicen la droga, de tal manera que, igual que se hizo con el tabaco, los vendedores de tabaco pongan en las cajetillas de tabaco el peligro que representa fumar tabaco, lo cual fue muy efectivo para reducir el consumo mundial de este producto. O lo que sucedió luego de la recesión de los Estados Unidos, que desde 1917 hasta 1933 tenía una ley seca, que lo que hizo es proliferar y multiplicar el poder de la mafia italiana, que llegó a controlar el país e inclusive a poner presidentes como Richard Nixon y John F. Kennedy. Hoy, la guerra contra el narcotráfico no es una guerra ganable en Ecuador. Ecuador es solamente un territorio donde se libra esta guerra y solamente es un lugar donde los ecuatorianos viven el terror que les obliga a mirar.